Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos en esta fría jornada aquí en la región metropolitana y ventosa jornada. Vamos de inmediato con los titulares. A esta hora, más de 45.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico por los fuertes vientos registrados en la capital. Según indicó Enel, se trata de sectores puntuales, principalmente en las comunas de La Florida, Vitacura, Peñalolén y Ñuñoa. El gobierno defendió la iniciativa Gas de Chile tras revelarse los altos costos que tuvo el plan piloto. El Ejecutivo reconoció que con el programa cada cilindro tuvo un costo para el Estado de 117.000 pesos y que por lo tanto requiere un cambio de estrategia. Parlamentarios de oposición ingresaron un requerimiento a Contraloría acusando despilfarro de recursos públicos. Prófugo se encuentra el hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tras ser revocada su libertad vigilada. Su abogado dijo que no se entregará a la justicia por su consejo y que se encuentra en un lugar seguro a la espera de su futuro procesal. Además, el jurista acusó arbitrariedades en la decisión del Tribunal de Alzada que ordenó cumplir en la cárcel la condena. En Estados Unidos, el fundador del grupo paramilitar ultraderechista What Keepers fue sentenciado a 18 años de cárcel por liderar el asalto al Capitolio. Según la justicia, Rhodes fue quien organizó a equipos para mantener a Donald Trump en la presidencia tras la derrota electoral ante Joe Biden. Esta es la primera vez en más de una década en que se condena a alguien por conspiración sediciosa. Todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y diversas comunas de la capital han sufrido cortes de luz por las ráfagas de viento que se han experimentado en esta jornada. José Miguel Mardones de CNN Tiempo está en terreno y de ahí nos cuenta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Hemos salido del estudio de CNN Tiempo, estamos en la calle, particularmente en la comuna de Ñuñoa, Plaza Ñuñoa, y la imagen es evidente. A esta hora de la noche nos muestra la cámara de nuestro compañero Juan Pablo Cornejo. Todo el sector de Plaza Ñuñoa, que ustedes saben, se caracteriza por tener una gran cantidad de locales, restaurantes, café, todo sin suministro eléctrico a esta hora de la noche, siendo las 8:30. Y esta situación que estamos viendo en la pantalla se repite en varias comunas de nuestra capital, sobre todo hacia el sector oriente. Tú lo decías al comienzo del programa, más de 45.000 clientes, de acuerdo al reporte que ha entregado Enel, se encuentran sin suministro eléctrico a esta hora de la noche, particularmente en este sector de la comuna de Ñuñoa, en los alrededores de la Plaza Ñuñoa, en el sector de Plaza Pedro de Valdivia, por ejemplo, en la comuna de Providencia, hacia la comuna de Las Condes, en el barrio El Golf, en algunos sectores de San Carlos de Apoquindo, también en Padre Hurtado, lugar, calle, avenida que conecta también, por ejemplo, algunos sectores de la comuna de Las Condes y también de la comuna de Vitacura. Se ha reportado también a través de redes sociales, Mónica, lo que ha sucedido también en algunos sectores de la comuna de Colina y Lo Barnechea. Y todo esto, ya les vamos a dar la explicación, pero todo esto, tú también lo decías al comienzo, tiene que ver con las intensas ráfagas de viento que se han sentido durante la tarde y noche de este día jueves. Atención, alrededor de 40 kilómetros por hora, por ejemplo, en el sector oriente de nuestra capital, tal vez un poco más hacia el sector oriente, hacia la precordillera de la región metropolitana. Ahora bien, ¿qué nos indica el pronóstico? Es que efectivamente, al momento de que comience a precipitar, hay posibilidades, ya lo vamos a detallar más adelante, el viento debería tender a amainar, debiese dejar de sentirse con tanta fuerza como se ha sentido en algunos momentos de esta tarde-noche. Y lo que estamos viendo en la pantalla tiene que ver precisamente con cómo algunos de los locatarios de la Plaza Ñuñoa se las han ingeniado, Mónica, para poder recibir consumidores y consumidoras. Sabemos que se apuesta y se apuesta en grande por el día jueves, donde hay un alto flujo de personas que llegan a restaurantes, a bares de este sector. A la vieja usanza, a la luz de las velas, Mónica, están disfrutando también de esta tarde de día jueves. Mónica, te escucho. Sí, le podríamos preguntar justamente, mire, justo con las chiquillas ahí, José Miguel, qué oportuno preguntarles cómo han vivido esta jornada, más a la luz de la vela, cómo es para los locales también estar atendiendo, los dueños de los locales, cómo es para ellos esta jornada, cómo ha sido. Claro, estamos en vivo para CNN Chile, para CNN Prime, estamos conectados en el estudio con Mónica Rincón y ella les planteaba una pregunta, bueno, ¿cómo han vivido esta jornada? Y lo que hablábamos fuera de micrófono también antes de comenzar la entrevista, la reinvención, cómo se las ingenia a los locatarios para poder recibirlas a todos ustedes igual. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pucha, igual ha sido súper difícil porque hay muy pocos locales que están abiertos.
De hecho, el de al lado estaba abierto hace poco, apagaron las luces que con el Las lanzas tuvo que cerrar, por ejemplo. porque el generador funcionaba, se apagaba, volvía a funcionar, se apagaba. Y acá, bueno, con el fueguito que se mantiene calentito y con la luz de las velas, pucha, súper íntimo, más romántico, qué sé yo, así que es rico. Además que en Ñuñoa también se vive eso, como se aprovecha todo, po. La luz apagada, igual es rico, además que está nublado, entonces hay mucha luz también. Y tú me contabas también cuando estábamos conversando antes del despacho que también vives por acá, estás sin luz en la casa también. También. ¿Hace cuánto rato? Hace mucho rato, yo llegué a la pega a las 5:30 y, pucha, en realidad se me apagó el teléfono, así que no tengo alarma para mañana, así que jefa, Totalmente desconectada en este minuto. jefecita, si me ve mañana no sé qué va a pasar. Ojalá que llegue la luz, porque si no, no tengo cómo prender la alarma. Ahí está hecho el aviso entonces también para la jefa. Sí, obvio, absolutamente. Ojalá que lo vea. Ojalá que qué. Que lo vea, porque si no, no va a Por ser. supuesto, no me cabe duda que hasta ahora está en la pantalla de CNN Chile. Muchas gracias. Gracias, Que que lo te pasen bien. Bueno, y en tu caso también vives en la comuna de Ñuñoa, Sí, vivo en Ñuñoa, cerca del Plaza Gaña. también sin luz. No, y ya había luz. Así que nos juntamos, de hecho, después de la pega, pues nos vinimos para acá y mi roomie me dijo que había luz allá. Perfecto, mira, seguimos mostrando más imágenes en directo, muchas gracias, que lo pasen bien. Seguimos mostrando imágenes en directo y estamos también con otros consumidores, clientes que han llegado a disfrutar de esta noche distinta en la Plaza Ñuñoa, en la comuna del mismo nombre, pero que tiene también este componente que tal vez lo hace más íntimo, nos decían por ahí otras de nuestras entrevistadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bueno, me imagino también una noche distinta en la que las velas le aportan lo suyo, ¿no? Sí, le dan un toque más romántico, no que ande con mi amigo, pero le da la esencia antigua y siempre habrá un momento para conversar más allá de las dificultades eléctricas, como en este caso. Y habían decidido salir hace rato y el corte de luz no fue en ningún momento un impedimento, en ningún momento hizo tambalear o dudar el panorama. O sea, ya lo teníamos planificado y cuando llegamos acá nos dimos cuenta de que estaba todo cerrado. Y este era el único lugar que estaba atendiendo, así que encontramos la facilidad que nos permiten hacer transferencias para el pago, así que... Por supuesto, te quiero agradecer la conversación y te invito a ti y a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la noche en la pantalla de CNN Chile, que vamos a escuchar qué han dicho desde Enel. ¿Cuál es la evaluación que hacen a esta hora? Lo revisamos ahora. Producto de las fuertes ráfagas de viento que han afectado a la región metropolitana durante esta tarde, se han producido diversas interrupciones, principalmente en el sector oriente, todas las cuales están siendo atendidas para reponer el suministro eléctrico a nuestros clientes a la brevedad posible. Gran parte de estas afectaciones, de todos modos, fueron progresivamente recuperadas gracias a las maniobras de telemando en la media tensión, mientras nuestros equipos continúan trabajando reforzados en terreno. Bueno, Mónica, consignar es súper importante para que tengamos claros qué va a pasar durante las próximas horas. El pronóstico meteorológico indica que para la noche de este día jueves y la madrugada de este día viernes debiésemos tener algunas precipitaciones en la región metropolitana, concentradas principalmente en el sector oriente de nuestra capital. Lo que va a pasar, esto no es un sistema frontal que viene del sur ni nada de eso que habíamos estado conversando durante la semana. Lo que va a pasar es que las nubes que están presentes en el cielo de la capital durante esta noche chocan con la cordillera y dejan precipitaciones principalmente en el sector oriente. Si se reactivara el viento, por ejemplo, esas nubes podrían desplazarse y generar incluso algunas precipitaciones, siempre de carácter débil en el centro de la ciudad. Pero de precipitar, insisto en ese punto, va a ser en el sector oriente de la región metropolitana durante esta noche y durante la madrugada, más o menos 1 milímetro, si tenemos suerte, porque sabemos que estamos en medio de una crisis hídrica, 2 milímetros, pero no debería ser más que eso. Y a propósito de lo que estábamos conversando hace algunos minutos atrás, estamos con Christopher, él es el administrador de Avatar Sushi, el local que les contábamos se las ingenió para poder atender igual a un montón de clientes que buscan entretención un día jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches. Sí, bueno, la idea de hoy fue, ya que se fue la luz, o sea, no cerrar, sino más bien buscar soluciones. Y bueno, fuimos solucionando poco a poco y se creó como un ambiente agradable porque a pesar de que está oscuro pusimos las velas, las luces y poco a poco solucionamos todo, tanto en la cocina como el área de barra y afuera. Mónica, te escucho. Sí, no sé de qué comuna es él, porque obviamente que también puede estar viviendo los problemas de ser alguno de los clientes de las comunas que están, donde se concentran los 42.000, otros hablan de 50.000 clientes sin suministro eléctrico en la Florida, Ñuñoa, Vitacura, Colina, Las Condes.
No sé si él ha enfrentado también este problema. Y lo otro, ¿cómo está haciendo el pago? ¿Pago con efectivo, me imagino, aparte de la luz de las velas, o tienen cargada la maquinita? No sé, ¿cómo lo hacen sin servicio eléctrico, internet y todo eso? Es un punto sumamente relevante y lo conversábamos hace algunos minutos atrás con una de las entrevistadas. ¿Pago en efectivo o por transferencia, verdad? Las dos están funcionando. Las dos funcionan, ya. Activamos los celulares para que las máquinas funcionaran. Entonces ahí le transmitimos el internet y ya funcionamos con las máquinas. Y en efectivo, bueno. Y refrigeradores para la mantención de la comida con generador, ¿no? Sí, tenemos los refrigeradores funcionando, o sea, también se conservan bien porque por lo menos las máquinas que se trabaja el sushi, lo que le hicimos fue ponerle hielo. Entonces trabajamos todo bien, puede ser como... Christopher, te quiero agradecer la conversación. Mira, Mónica, hasta música en vivo esta noche, en este panorama improvisado tal vez, porque hay que ser súper enfáticos en eso. Hay muchos restaurantes que están en la Plaza Ñuñoa que han debido cerrar porque no estaban las condiciones para poder atender. Las Lanzas es uno de ellos. Pero bueno, se las han ingeniado y han recibido una gran cantidad de personas que han llegado a disfrutar esta noche de jueves, que se va poniendo cada vez más helada, Mónica. Y atención con eso también, desde el día de mañana en adelante bajan las temperaturas máximas, bajan las temperaturas mínimas, y no nos olvidemos del sur de nuestro país, que ha tenido 3 sistemas frontales consecutivos durante esta semana. Van a tener un descanso relativo de las precipitaciones más intensas durante este fin de semana, pero bajan las temperaturas también en el sur, -0, muchos grados -0, por ejemplo, -5 grados, por ejemplo, en Chile Chico, en Coyhaique, en Puerto Montt, durante este fin de semana, y vuelve otro sistema frontal, atención, el próximo lunes. Ese sistema frontal del lunes llegará a la zona centro, lo actualizamos en CNN Tiempo, Mónica. Claro que sí, y contarte además, te veíamos bien abrigado, cómo se forma la cifra de los 50.000 clientes sin suministro eléctrico, porque nos cuentan desde Enel que 42.000 son del área de atención de Enel, de esas comunas que mencionábamos. 33 comunas de la región metropolitana tienen el área de concesión de Enel y las otras son de CGE, así que esos 8.000 otros clientes vienen de CGE, los que están sin luz. Y lo otro que es súper importante, que es qué pasa con las personas electrodependientes. Bueno, hay una normativa que ya se creó hace algunos años y son atendidos prioritariamente. Existe un registro en el cual las personas que son electrodependientes se tienen que inscribir y son los primeros en ser atendidos de inmediato por cualquier compañía eléctrica en nuestro país. Estando catastrados, van rápidamente en ayuda de esas personas cuando hay cortes de energía eléctrica, así es que también tranquilidad en aquello. José Miguel, muchísimas gracias por tu reporte. Estaba más abrigado que hijo único. José Miguel, a ver si te podemos ver en pantalla de nuevo para... Ahí está. Para dar cuenta de que, ¿viste? Abrigadísimo. Muy abrigado, muy bien me parece. Y de eso justamente, porque tenemos ahí a CNN Tiempo en terreno, vamos a ir a ver qué pasa con ese pronóstico del cual tú nos dabas cuenta para los próximos días. Dejamos a José Miguel y nos vamos a nuestro estudio virtual, donde Daniela González tiene ese reporte para los próximos días, así que ponga mucha atención. Daniela. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludamos desde el estudio de CNN Tiempo para contarles el pronóstico de este viernes y también del fin de semana, que se avecina con bajas temperaturas para la zona centro y también para la zona sur de nuestro país. Iniciamos el recorrido en la zona centro. Les contamos que acá las temperaturas van bajando mucho más. Solo 6 grados, por ejemplo, en Curicó. 7 grados de mínima en Constitución. En Chillán se mantiene con esa temperatura y de hecho hay una alerta emitida por la Dirección Meteorológica por fuertes vientos que se podrían sentir desde Coquimbo hasta la región del Biobío, también con frío. Acá en el Biobío, como lo mencionábamos, 13 grados la máxima y solo 14 grados de máxima en Los Ángeles. Sin embargo, en el sur de nuestro país hay probabilidad de que llegue un nuevo sistema frontal. En los últimos días han enfrentado 3 sistemas frontales en la zona sur de Chile y hay probabilidad de que llegue un cuarto con más bajas temperaturas de las que se han visto ahora y con más lluvia también. Estamos viendo, por ejemplo, Temuco con solo 2 grados como mínima y se mantiene esa tónica en Pucón, en Valdivia, en Osorno, probabilidad de lluvia para el viernes y también para el fin de semana. Si este sistema frontal afectará a la región, a la zona centro más bien, lo sabremos dentro de los próximos días. Por lo menos va a haber disminución de temperaturas. Puerto Montt, 7 grados será la máxima y Castro, solo 5 grados la máxima para este viernes en esa ciudad. Y
cuando llegamos a la zona austral, vemos precisamente que las temperaturas, la masa de aire frío llega con mayor intensidad a esta zona. De hecho, para la región de Aysén hay una alerta emitida por heladas, desde normales a moderadas, por la alta presión, desde la madrugada de este viernes hasta el domingo en la mañana. De hecho, las temperaturas, -1 grado en Puerto Aysén, -5 grados en Coyhaique y -3 en Chile Chico. En Magallanes podría caer aguanieve la jornada del viernes y también el fin de semana, llegando a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, en Puerto Williams la máxima será solo de 2 grados y -4 grados la mínima en esa zona de Chile. Y en la región metropolitana nos preguntamos precisamente si es que vamos a tener o no un sistema frontal. Llega al sur de Chile y probablemente afecta a la zona centro de nuestro país. Es algo que hay que ir monitoreando, pero lo cierto es que vamos a tener un descenso en las temperaturas. Por ejemplo, en estas comunas que estamos viendo se mantienen solo 4, 5 grados como mínima, 7 grados en Puente Alto, y en el resto de las comunas también una situación de máxima más bajas y con mínimas que se sienten mucho más heladas en las mañanas. Hoy día, acá en la región metropolitana, en el sector oriente principalmente, se vivieron grandes ráfagas de vientos que probablemente se van a mantener durante el fin de semana, así que a tener precaución con esa situación porque ya lo señalábamos, hay una alerta desde Coquimbo al Biobío por los vientos que se van a registrar este viernes en esas regiones mencionadas. De esta forma nos despedimos con el pronóstico actualizado para este viernes. Que tengan buenas noches. Chao. Agradecemos a Daniel y cambiamos completamente de tema. Fíjense que hoy la Policía de Investigaciones encontró 2 cuerpos enterrados en el cerro El Chuño en Arica. Este macabro hallazgo se produjo en medio de la investigación de una célula vinculada a la red de crimen organizado conocido como el Tren de Aragua. Queremos justamente conversar sobre este tema con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Muchísimas gracias, fiscal, por acompañarnos en CNN Prime. Hola, Mónica, muchas gracias por la preocupación y muy buenas noches. Me gustaría que nos contara un poco cómo se llega, después de harto trabajo, me imagino, a ubicar estos 2 cuerpos que estaban además enterrados a una profundidad importante, con características particulares, y que tiene que ver con el contexto, yo lo decía, de esta célula local, Los Gallegos. Sí, nos había costado bastante. De hecho, habíamos realizado un procedimiento de búsqueda similar al del día de hoy en 2 oportunidades con anterioridad sin resultados positivos. Pero nosotros sabíamos por la investigación que llevábamos que esos cuerpos estaban en el sector, solamente que no manejábamos el punto preciso. Y bueno, la investigación hoy día dio sus frutos y pudimos dar con el paradero de esos 2 cadáveres, que tal cual como usted dice, estaban enterrados a cerca de 2 metros bajo tierra, y sobre esa tierra había una base de cemento que habían realizado para esconder ambos cadáveres. Ahora, entiendo que según los antecedentes preliminares que ustedes manejan, podrían corresponder a personas de nacionalidad extranjera asesinadas en el 2022, más o menos a mitad de año, ¿no? En diciembre, bien estamos fijando la data de muerte respecto a estas 2 personas. Ahora, usted hace una pregunta bien concreta porque nosotros incluso realizamos búsquedas similares en junio del año pasado. Efectivamente, en aquella oportunidad nosotros estábamos buscando 3 cadáveres de acuerdo a la investigación que habíamos realizado. Logramos encontrar uno en las detenciones que practicamos en junio del año pasado, en la denominada Casa de Tortura. Y hubo 2 cadáveres que no encontramos y que todavía seguimos buscando, porque estos 2 no son los mismos que estábamos buscando en junio. Okay. En el caso de los cadáveres que encontramos el día de hoy, nosotros sabemos o tenemos cierta certeza de a quiénes corresponde, quién los mató y desde cuándo estarían muertos en el lugar. Pero tenemos que esperar para confirmar ellos los resultados de la autopsia y nos confirmen las identidades de los 2 sujetos, que por cierto serían de nacionalidad extranjera. Fiscal, ¿y de qué se trata esto? ¿Aquí hay un ajuste de cuentas? Aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la tesis de la Fiscalía? Bueno, Mónica, primero tenemos que confirmar que se trate efectivamente de las 2 personas que nosotros creemos que es, pero en la hipótesis de que esto fuese afirmativo, se trata de 2 personas no integrantes de Tren de Aragua, como sí lo fue originalmente el encontrado en junio del año pasado, que era una persona de la propia organización que no habría seguido con los códigos,
de su mismo grupo. En el caso de estos dos no, se trata de personas extranjeras, pero no parte del grupo, sino que, como usted bien lo dice, ajuste de cuenta. ¿Y nos podría contar un poco más para que la gente que está viendo CNN Prime entienda la envergadura de esta célula local llamada Los Gallegos? ¿Cuáles son las principales actividades delictivas y su vinculación con el Tren de Aragua? Bueno, la vinculación respecto del Tren de Aragua es que esta célula responde directamente a esta organización y a este árbol más grande que opera bajo el paraguas de ese nombre, Tren de Aragua. Básicamente esta célula de Los Gallegos opera más bien en Perú, tiene su sede en Lima, en el sur del Perú, en Arequipa, en Tacna, Moquegua, etc. Y llega hasta la localidad de Arica, que es nuestra región. Y claro, respecto a los tipos de delitos, bueno, es altísima la gama, porque es una estructura criminal que está dispuesta a cometer homicidios, extorsión, ingreso de armas, trata de personas, tráfico, etc. Fiscal, normalmente cuando se habla con investigadores que se enfrentan al crimen organizado y a expertos en la materia en seguridad, todos afirman que el crimen organizado no puede funcionar sin corromper también a diversos tipos de autoridades, y me refiero en todos los países del mundo, sean políticas, policiales, judiciales, en fin, que si no, no es imposible, que una de las cosas que hace es justamente corromper instituciones y personas. En las investigaciones que ustedes están desarrollando, ¿hay algo de aquello? ¿Hay indicios de aquello? Sí, de hecho tenemos privado de libertad a un funcionario público también dentro de esta misma causa, pero de muy bajo rango, por así decirlo. O sea, tenemos un funcionario público que en su momento le facilitó armas, pero autoridades ninguna, ni rangos medios tampoco ninguna. Y prueba de ello es que hemos podido realizar todos los operativos, uno tras otro, sin cesar, desde junio del año pasado, por más de 50 personas privadas de libertad hoy día de esta célula. De hecho, los autores de los homicidios que hoy día descubrimos, esos están presos ya. O sea, se trata de personas que ya tenemos privados de libertad. Y la situación de este año en Arica es diametralmente distinta, porque el año pasado a esta fecha llevábamos 20 y algo homicidios, 22 si no me equivoco. Este año llevamos solo 8 que no responden a criterios, digamos, denominados de crimen organizado. Fiscal, pero usted coincide con la tesis que en general para poder extender sus redes y crecer, el crimen organizado requiere corromper autoridades, como tesis en el fondo, le digo yo, de funcionamiento del crimen organizado, que ese es uno de los peligros justamente. Absolutamente, absolutamente, y por eso es que hay que golpear de manera dura a esta organización en estos momentos, cuando todavía tenemos a nuestras instituciones en posibilidad de hacerlo, porque eso es lo que nos ha diferenciado de otros países de la región. Por eso nosotros somos capaces de tener 50 personas de esta misma célula en nuestras cárceles y no son capaces otros países de la misma forma. Pensemos, Mónica, que cada procedimiento que se ha hecho de esta naturaleza ha implicado la asistencia a la región de más de 200 funcionarios de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, de distintas zonas del país, y jamás se ha filtrado absolutamente nada. O sea, todavía como Estado somos capaces de mover toda nuestra estructura sin que nadie se percate. Qué importante lo que usted dice, todavía, pero justamente el riesgo es llegar a un punto en que, como usted decía, no se puede, y por eso usted señala hay que golpear fuerte ahora el crimen organizado. ¿A usted lo han amenazado, fiscal? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho varias veces, pero que evidentemente no puedo contestar abiertamente, tampoco respecto de mis funcionarios y de la gente que trabaja en esta región, porque efectivamente parte de las medidas de protección que nosotros hemos tomado implican en mantener absoluta reserva de cualquier cuestión en relativa a ese tipo de ilícitos, de amenazar a alguna autoridad. Pero independiente de ello, Mónica, nosotros hemos tomado absolutamente todas las medidas para que cada fiscal y cada funcionario del Ministerio Público que trabaja en esta región lo pueda hacer con la tranquilidad que es necesaria para este tipo de situaciones. Yo jamás, fiscal, le preguntaría de las medidas de protección, porque sería obviamente hacerlas ineficientes de inmediato, pero me parece que en su respuesta uno puede colegir, y sin preguntarle cuáles ni a través de qué medio, que usted y otros miembros de persecución policial y judicial sí han recibido amenazas. Bueno, por ejemplo, los guardias de la Fiscalía han subido de 3 a 12. Hoy día vamos al sitio del suceso en vehículos blindados.
Hoy día hay que reconocer que hemos realizado traslados a otras regiones del país respecto de gente relacionada con la Fiscalía y son medidas de seguridad que quizás son extremas, pero que son muy necesarias porque este tipo de causas hay que enfrentarlas con todo. Claro, pero entonces, son medidas preventivas o son medidas también, sin que tengamos que ahondar para nada en las medidas, porque obviamente que eso les quita efectividad, pero ¿son medidas preventivas o son medidas reactivas frente a amenazas, fiscal? Hay de ambas, Mónica. Ya. Algunas son por... A ver, recordemos que en esta investigación pensamos que llegamos a cadáveres que estaban bajo 2 metros de profundidad. O sea, hemos sido capaces de ir al fondo de esta organización. Por lo tanto, sabemos de conversaciones que han tenido y que aunque no hayan significado una amenaza directa, sabemos de que son capaces y sabemos qué cuestiones han hablado relativas a alguna autoridad. Perfecto. Por lo tanto, nosotros es evidente que tenemos que tener todas las medidas, aunque no haya habido una amenaza directa. Pero ustedes, claro, ustedes saben que están en la mira. 3 cosas muy breves, fiscal, porque se nos acabó el tiempo. Lo primero, ¿qué número de integrantes tiene aproximadamente en la estimación de ustedes entre integrantes y gente que apoya o ayuda a esta célula de los gallegos? ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, hoy día es que estas células, recordemos que no tienen fronteras, por lo tanto, pero acá están en operando Chile, hoy en Lima. En Chile está bastante reducido, Mónica, muy reducido. ¿A cuánto? Y me refiero a la región. Lo que pasa es que acá quiero hacer una salvedad para que no se malentienda. Esta célula es una célula que opera más bien en Perú. Ya. Y que tiene como Arica, digamos, y esta región en general como una base de operaciones que funciona geográficamente sobre la base de Perú. Ya. ¿Y en Perú pero no cuánta es la misma gente es? célula que está presente en el resto del país, Ya. en lo absoluto. Ya. ¿Y en Perú cuánta gente es esta célula? Cientos de personas. Cientos de personas, chuta. Pensemos que nosotros solamente tenemos en la cárcel, en nuestra cárcel, más de 50. Para cerrar, fiscal, ya que usted nombra la cárcel, ha habido controversia cuando el fiscal nacional dijo en Tolerancia Cero 2 cosas. Uno, que se sabía que el Tren de Aragua, a través de otras células, no la que usted está mencionando, pero que se sabía que el Tren de Aragua ya estaba operando en la región metropolitana y más al sur del país. Quiero saber si eso es así o no. Y lo otro que él dijo en Tolerancia Cero fue que pensaba que era hora de construir una cárcel especial para crimen organizado, tal como las que existían, con los estándares que existían en otras naciones, porque efectivamente es un riesgo, no solo de contagio criminológico, sino que es un riesgo para la propia gente que trabaja tenerlos en cualquier penal. Quiero saber si usted tiene la misma impresión respecto del avance del Tren de Aragua y de la necesidad de una cárcel especial. O sea, el primer punto se responde rápidamente en base al trabajo que ha realizado el fiscal Raúl Arancibia de Tarapacá, que incluso hace pocos días tuvo un procedimiento donde las detenciones se practicaron en Santiago y tenían la sede, digamos, de inicio en Tarapacá. Incluso incautaron, si no me equivoco, 170 kilos de cocaína, un bus y alrededor de 6 personas, al menos, vinculadas directamente al Tren de Aragua y otras que los estaban apoyando. O sea, su pregunta creo que con eso ya está absolutamente respondida. Sí, están operando en el resto del país, pero se están haciendo cosas, evidentemente, y están siendo detenidos. Y en relación al segundo punto, relativo a una cárcel, creo que sí. De hecho, Mónica, nosotros en nuestra región hemos, y Gendarmería sí lo ha hecho, para el traslado de los más peligrosos a otros penales, cosa de que estuviesen absolutamente aislados. Y es así que son de los detenidos en esta región más de 15 integrantes que están repartidos en otras cárceles del país, donde están absolutamente aislados. Eso es muy importante porque la idea es que no sigan operando al interior de la cárcel de la misma manera como operaban afuera. Y la garantía de ello es que no tengan la comunicación que están acostumbrados a tener, y una cárcel de máxima seguridad para personas de esta naturaleza sería lo óptimo. Sí, solo una afirmación en una frase, fiscal, para cerrar. Usted decía, sí, es evidente que están operando en otras partes del país, la región metropolitana, por ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Hasta dónde al sur han detectado actividad del Tren de Aragua? Bueno, de lo que yo tengo conocimiento, y reitero, quien lleva las causas por decisión del fiscal nacional y quien coordina el trabajo del resto del país es el fiscal Raúl Arancibia de Tarapacá.
pero por lo menos en las operaciones que me ha tocado ver, sé que hasta Puerto Montt al menos se han detectado algunas operaciones de este grupo. Desconozco si más al sur, pero por lo menos hasta Puerto Montt. Del Tren de Aragua. Y normalmente la forma de inicio de las operaciones tiene que ver con la prostitución en sus distintos aspectos, sea de extorsión a las personas o sea venta de mujeres. O sea, nosotros acá sabemos de las operaciones en Puerto Montt porque una mujer ingresada contra su voluntad a nuestro país fue vendida, y en esos términos, o sea, trata de personas de manual, a Puerto Montt, a un burdel de Puerto Montt. Y es una línea investigativa que evidentemente se está siguiendo, ha habido detenidos incluso en esos lugares sobre estos hechos que estoy planteando y también sobre otros en el resto del país. Fiscal Mario Carrera, muchísimas gracias por toda la información que nos entrega y nada, solo agradecerle en nombre de la ciudadanía el trabajo que están haciendo, arriesgando también su integridad, tomando todas las precauciones, pero hay que reconocer también cuando es un trabajo que es de riesgo y que es importante, y agradecemos que haya gente también dispuesta, funcionarios que encarnamos en usted, dispuestos a realizarlo. Así que le agradecemos también desde acá a nombre de la ciudadanía. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, muchas gracias, Mónica, gracias por la preocupación, y efectivamente hay un equipo de la Fiscalía que está trabajando en este tema y que es bastante entregado en sus labores. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y que quede bien impactada en verdad con las informaciones que nos entrega hasta Puerto Montt, el Tren de Aragua. Y eso también es bastante impactante, la verdad es brutal, porque se encontraron restos, y lo revisamos desde nuestro sitio web cnnchile.com, fueron encontrados restos del cuerpo de una mujer en la ruta 150 en dirección a Tomé, todo esto en la región del Biobío. Carabineros confirmó que el hallazgo se produjo en las inmediaciones del mirador del sector Alto Lirquén. Por ahora, personal policial y la Policía de Investigaciones se encuentran trabajando en el lugar. Más informaciones las pueden tener, como siempre, en nuestra página web de CNN Chile. Se lo comentábamos en titulares tras conocerse que el costo de los cilindros del plan Gas para Chile era de 117.000 pesos por unidad. El gobierno confirmó un cambio en la estrategia de negocios de ENAP y respondió a las críticas de la oposición. Ahora los ministros Jackson y Pardo deberán asistir a la Cámara de Diputadas y Diputados a dar explicaciones, además de esperar el pronunciamiento de Contraloría. Belén Vázquez nos cuenta. Fue un plan piloto que logró el objetivo de abaratar el gas a las familias vulnerables, pero lo hizo a costa del Estado. Un oficio del Ministerio de Energía reveló que el plan Gas para Chile tuvo un valor de 117.000 pesos por cada cilindro de 15 kilos, cifras que derivaron en la citación de los ministros de Energía y Desarrollo Social a la Cámara de Diputados y un cambio en la estrategia de negocios llevada adelante por ENAP. La parte minorista, que en una ejecución piloto no obtuvo resultados que fueran sostenibles financieramente, se va a cambiar la estrategia, un convenio con minoristas para llegar con bajos precios a los usuarios finales sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa ENAP. En una promesa que además resultó ser completamente falsa, toda vez que de las 100.000 ventas de cilindros de 15 kilos que se prometieron, solo se entregaron a 3.100 familias. El documento requerido por parlamentarios de la UDI mostró que la principal conclusión que saca ENAP luego del piloto es que pueden tener más ventaja en el mercado mayorista que en el minorista, pues en el segmento de la distribución es en donde más presentaron debilidades dadas las distancias entre la planta y los clientes. Esta etapa comercial de Gas de Chile se construye sobre la base de las ventajas competitivas que tiene ENAP para la fabricación y llenado de cilindros, así como las ventajas que tienen las distribuidores privadas multimarca para hacerse cargo de la última milla. Lo hacemos con precios competitivos, pero sin subsidios, y entregándole a todos nuestros clientes, sean estos pequeños distribuidores o grandes mayoristas, en las mismas condiciones de precio. Pero veamos los números. El piloto estuvo vigente entre agosto y diciembre de 2022 y el costo por balón llegó a 117.000 pesos, aunque a las personas se les vendía en promedio en 15.056, un precio que ya es 35% menos que el valor de mercado. Los beneficiarios fueron 1.047 familias de Chihuayante, 1.035 de San Fernando y 1.075 de Quintero, totalizando 3.157 familias, las que consumían en promedio un cilindro cada mes y medio. Así, en los 4 meses que estuvo vigente, se vendieron 5.743 unidades. Funcionó desde el punto de vista de la rebaja de los precios
porque esos 1.000 adultos mayores quedaron contentos. ¿En qué no funcionó? Bueno, en que no tenía una gran cobertura. Hubo un primer plan piloto que fue justamente eso, un propósito de entender el mercado por parte de ENAP, y una vez entendida hoy día se está instalando entonces un negocio que va a ser rentable tanto para ENAP, pero por sobre todo la rentabilidad social también va a estar considerada. El problema está en que como ENAP no se dedicaba a esto, debió partir de cero y ello elevó los costos. En total, el plan requirió 591 millones de pesos con cargo al presupuesto de energía, cuyo desglose va así: 74 millones por fabricación, 507 por distribución, 2 por el sistema de pagos y otros 7,5 millones por seguros asociados. Gastos que podrían haber sido considerablemente inferiores si se hubiese utilizado otra estrategia de negocios como la que se pretende seguir de ahora en adelante, comercializando cilindros propios a través de distribuidores minoristas. No hay ninguna garantía de que se gane mayor eficiencia pasando a solamente el mercado mayorista, porque en el mercado mayorista va a haber competencia con empresas que ya están instaladas, que han pasado por esto y que además lo hacen adecuadamente. Las cifras finales del piloto han despertado las críticas y cuestionamientos transversales. Mientras en el oficialismo lo califican de bochornoso, en Renovación Nacional anunciaron un requerimiento a Contraloría para que indague un eventual mal uso de los recursos. Un verdadero bochorno político. Todo tuvo que estar sobresubsidiado para que un balón costara 117.000 pesos y se lo pasaran al usuario a 15.000 pesos. ¿Qué beneficio es ese? No podemos permitir, ¿cierto?, que este gobierno de izquierda pretenda meterle la mano en el bolsillo, ¿cierto?, para después hacerle creer que el balón de gas a 15.000 pesos es viable. El plan de ENAP es ampliar la estrategia de distribuidora minoristas en otras regiones y adquirir 60.000 nuevos cilindros que se envasarán en Linares y San Fernando. Ante este nuevo modelo, tanto Abastible como Gasco dicen no temer por la competencia, pero sí piden que se garantice igualdad de condiciones. Vamos a ver cómo responden entonces los encargados o quienes eran encargados de desarrollar esto en la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, tras una semana polémica en la directiva del PPD, varios nombres suenan para asumir los nuevos liderazgos del partido en un momento donde históricos y nuevos dirigentes creen en la necesidad de otra etapa en la colectividad que incluya, por ejemplo, a socialistas, liberales y radicales. La nota es de Estefanía Bustamante. Entre actividades y aplausos, más de un dolor de cabeza ha sido salir al paso de las polémicas que en menos de una semana envuelven a su partido. Para algunos un sismo que tiene al PPD en búsqueda de una nueva etapa que incluya nuevos liderazgos. Las últimas declaraciones, que son un intento de demolición de uno de los principales liderazgos que tiene el PPD, la persona que la emite está mal ubicada en el Partido por la Democracia. No sé entonces cuál es el sentido que sienta que tiene domicilio en un partido que es de izquierda. Nosotros no somos izquierdas secas y somos liberales, que es el eterno problema que ha tenido el PPD, ¿no? Es muy legítimo que la gente se enoje. Entonces ahí es donde a mí me sale claro, yo soy un militante y yo me quedé en este partido para reconstruirlo después de todo. El expresidente del PPD planteó un largo listado para conducir la colectividad, desde liderazgos tradicionales como los de Francisco Vidal, Ricardo Lagos y Nicolás Eizaguirre, hasta nuevas generaciones como el diputado Raúl Soto y la vicepresidenta Daniela Barrera. Natalia es un liderazgo tremendamente importante del Partido por la Democracia. Yo creo que hay que cuidarla, no hay que sacrificarla en la plaza pública. La política tiene muchas vueltas. Es bueno que esta generación se empiece a mostrar y se empiece a ver un recambio sin desconocer el aporte de nuestros compañeros que son más antiguos, que nos aportan en la experiencia, en la estrategia. Sobre esa estrategia precisamente son los liderazgos más antiguos quienes plantean un gran partido socialdemócrata, o bien, como dijo Girardi, una federación que reúna al PPD junto a socialistas, liberales y radicales. Pequeños partidos balcanizados actuando por sí solos no son capaces de transformar. Y creo que el desafío nuestro es primero ayudar lealmente al gobierno del presidente Boric y en segundo lugar hacer una oferta de futuro. Más allá de la forma, tanto las nuevas como viejas generaciones del PPD coinciden en una cosa: trabajar en que opiniones personales como las de Pier Gentili y Suárez no se sobreentiendan como la opinión partidaria. El PPD es un partido amplio y antiguo, por ende tenemos corrientes de pensamiento distintas. Por ahí
Un gran error que hemos tenido es pensar que las declaraciones personales no tienen implicancia en la representación que hacemos como autoridad en el partido. Yo creo que hay PPD para rato, pero tampoco podemos ser obsecuentes a decir que todo que sí. Tengo compañeras de partido que dicen que yo soy de derecha, o sea, claramente no hay tolerancia al pensamiento lateral y al pensamiento crítico. Como parte del oficialismo, lo cierto es que una facción del PPD ha manifestado sus reparos por la conducción de la agenda. Por eso la expectativa está puesta en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Yo espero que no le haga caso a su sector, que ya lo dijo con la misma claridad y no es escándalo. Comillas, volvamos a las raíces, si profundicemos el programa, radicalicemos. Si hace eso, evidentemente es un error. Nosotros creemos que hay que hacer todo lo contrario. Será la conversación del próximo sábado, donde el PPD fijará además la fecha de las elecciones internas, espacio donde podría definirse el recambio que varios esperan en el partido. Bueno, y continúa la preocupación de las autoridades debido a los contagios de enfermedades respiratorias que afectan principalmente a la población infantil. Pese a este escenario, el gobierno ha descartado adelantar las vacaciones de invierno. El informe es de Ángela Rayman. Escenario que se espera cada año cuando llega el invierno, aunque este 2023 se adelantó con cifras que no se veían incluso antes de la pandemia. Es que los casos de virus respiratorio subieron un 52% en solo una semana, afectando principalmente a niños menores de 4 años. Cifra que en un año normal se alcanza en julio, pero que ahora está presente ya en mayo. Se adelantó a lo que usualmente vemos en la circulación viral durante el transcurso del invierno. Estamos viendo justamente esos dos fenómenos, que quiere decir que hay una mayor alza en comparación con el año pasado y también con años prepandémicos, que también significa que se anticipó la circulación viral. Es el virus sincicial el de mayor prevalencia y el de principal transmisión a nivel nacional, seguido por la influenza tipo A y el adenovirus. Consecuencia de esta situación es la presión que hay sobre las camas UCI pediátricas. Un 91% están ocupadas, 15 más que hace 2 semanas. El esfuerzo de las autoridades se concentra ahora en la reconversión de camas de adultos a infantiles y la red integrada de salud, aunque hay regiones más colapsadas que otras. Cuando hay alguna baja disponibilidad en un sector o en un territorio, sí puede haber en otro lugar, y efectivamente ese sistema ha funcionado ya hace harto tiempo, y en este caso durante la campaña está completamente activa. Hemos estado en contacto con los presidentes de algunos regionales del sur de nuestro país, entre ellos Concepción, Araucanía, Magallanes, quienes nos han manifestado la preocupación que existen en los equipos clínicos de los servicios de urgencia, especialmente en los pediátricos, en los cuales en este momento la red asistencial está muy tensionada. 37.000 millones de pesos se han invertido para reforzar las estrategias de las áreas pediátricas. El llamado que hacen las autoridades es a prevenir un escenario peor a través de la vacunación contra la influenza y el coronavirus. Es importante llamar a la población a que utilicemos los servicios de atención y los servicios sanitarios de manera responsable. Hay que poner especial énfasis en los grupos de riesgo para desarrollo de enfermedades graves, los niños menores de 2 años, los adultos mayores y también los pacientes con enfermedades crónicas. Están muchos niños enfermos, por lo menos en la guardería donde está ella, casi no todos no están yendo porque tienen problemas respiratorios. El llamado que hacen las autoridades también es, por ejemplo, no mandar a los niños al jardín o al colegio cuando están enfermos. No mandarlo porque se enferman todos. Pues. Con mi pareja nos vamos turnando, tenemos el apoyo de mi familia, gracias a Dios. Entonces, hasta el momento lo estamos haciendo bien. El Santino se queda en casa, está seguro. Las autoridades de salud y educación han descartado hasta ahora correr las vacaciones de invierno como sí se hizo el año pasado. Esto, explican, porque en la planificación de este año el calendario ya tiene estipulado un adelanto. No hay adelanto de vacaciones hasta la fecha, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la información que el Ministerio de Salud, que es el responsable, ¿no es cierto?, de entregar la información sobre las curvas, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, la frecuencia de los virus, nos señalan que no habría razón para cambiar el calendario de vacaciones actual. Justamente en vista de que ya anticipábamos que se podía haber un adelanto en la circulación viral este invierno de las personas, es que ya se reajustó este año en comparación con años previos la fecha de las vacaciones de invierno. Hoy día efectivamente
donde no está en discusión volver a coger una readecuación sobre esa materia. La campaña de vacunación contra la influenza ha inmunizado solo un 60% de la población objetivo, aunque continuará hasta que se cumpla la meta del 85% a nivel nacional. En medio de una reunión telemática, el presidente Gabriel Boric le pidió a distintos alcaldes del país que ayuden al gobierno convenciendo a sus parlamentarios para que avance la reforma tributaria, un emplazamiento que recibió opiniones divididas de parte de los jefes comunales y que fue cuestionado por algunos legisladores. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Hace 180 años los alcaldes y alcaldesas estaban pidiendo fondos y exigiéndole fondos al gobierno central. De esta forma, y citando al exmandatario Manuel Bulnes, el presidente Gabriel Boric le pidió a los más de 340 alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades convencer a sus parlamentarios para apoyar la ya rechazada en primera instancia reforma tributaria. Necesitamos de su apoyo para que nos ayuden a convencer a sus parlamentarios y parlamentarias, a los que los representan, de que Chile necesita una reforma tributaria para poder tener una mejor distribución de la riqueza que todos generamos. Una reforma emblemática que está en el corazón del programa de gobierno y que, pese a que en marzo pasado fue rechazada la idea de legislar en la Cámara Baja, el Ejecutivo tiene la facultad de insistir con la propuesta en el Senado. Es absolutamente imprescindible para poder construir un Estado más eficaz, más eficiente, y por lo tanto aquí el peso de la prueba la tiene la derecha y por sobre todo hoy día los republicanos, que se han negado a dar cualquier paso en esa dirección. Creo que esto es una responsabilidad de cada uno de los políticos que forman parte del Congreso Nacional y no de nosotros los alcaldes estar convenciendo en cuanto al mensaje que se debe dar. Por su parte, hay que mejorar el proyecto si se quiere lograr la aprobación. Un llamado a los jefes comunales para poder respaldar la discusión que se aproxima en la Cámara Alta. Última esperanza para la moneda, que deberá contar con 2/3 de los miembros presentes. De ser aprobada la reforma, volverá a la Cámara de Diputados para ser nuevamente discutida. Es muy importante avanzar en esta iniciativa, que lamentablemente no contó en su momento con un apoyo, se le dio un portazo al diálogo, pero creemos que es fundamental tomar conciencia respecto a la importancia de esta iniciativa. Los alcaldes, que son los que están en terreno y que conocen mejor que nadie, los alcaldes y alcaldesas, la realidad que se vive en los territorios, pueden ser grandes aliados para efectos de promover una iniciativa que nos parece que es buena para Chile. Pero en la oposición aseguran que no apoyarán una medida que consideran dañina para la economía. Llaman al gobierno a asumir un escenario más realista, abandonando elementos redistributivos de la reforma que generaron en su momento discrepancias. En lo personal me he preocupado mucho de escuchar a los alcaldes. Lo que me dicen es básicamente que ellos quieren que el país vuelva a reactivarse económicamente. Mucho más que hablar de tributo, los alcaldes lo que quieren es que el país funcione. Y para eso hay que tener esa voluntad de hacerlo, actuar. El presidente debería revisar la evidencia de los daños que producen las reformas tributarias al empleo, los salarios, el crecimiento, que traen finalmente estas políticas estatistas, muchas veces populistas y de todas maneras antiprogreso. Yo prefiero un diálogo directo del presidente y sus ministros con los parlamentarios más que el mensaje a través de los alcaldes. ¿Por qué? Porque hoy día necesitamos diálogo sin intermediación. Que quienes somos parlamentarios oficialistas estemos en una misma posición con el gobierno y quienes son de oposición también tengan un trato directo con los ministros e incluso con el presidente. Para eso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya está buscando una fórmula legislativa que retome el camino de la reforma, que solo se considerará desechada si el Senado la rechaza con el voto de los 2/3. Ahí el gobierno tendría que esperar un año más para volver a impulsarla. Esto no puede ser una buena noticia, sin clases. El Instituto Nacional y el Liceo José Victorino Lastarres continúan en toma por diversas exigencias internas y externas. Las autoridades municipales están en conversaciones con los respectivos centros de estudio. Esto mientras el Mineduc pide buscar todas las formas para retomar las clases. Los detalles con Macarena Román.
2 colegios emblemáticos del país que permanecen en toma. La razón, petitorios internos y externos a 2 meses desde que comenzó el año escolar. Los puntos más relevantes, según mi opinión, ha sido el tema del proyecto CDS, que fue un proyecto que se ha implementado desde el año pasado con el fin de ir reduciendo un poco lo que es la cantidad de alumnos en media. Por otro lado, que se quería implementar cámaras, o que en cámaras en el lado de básica ya habían, y siempre existió la duda si es que se nos estaba apuntando a nosotros como estudiantes de media. Eso además de mejoras en las estrategias de salud mental y en la infraestructura son algunos de los puntos que están exigiendo los estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria. Dicen que las conversaciones con el municipio de Providencia se han llevado a cabo, pero aún no hay avances. Llevamos aproximadamente 3 días con reuniones y las respuestas han sido bastante ambiguas. O sea, siempre se nos ponen plazos más adelante, más adelante, más adelante, y nunca se terminan cumpliendo. Los alumnos nos comunicaron que después de una nueva reunión con el municipio de Providencia recibieron respuestas, pero sin comprometer fechas. En tanto, desde la administración comunal solo optaron por entregar estas palabras. La mesa sesionará la última semana de cada mes para así monitorear las situaciones que se vayan generando al interior del establecimiento con la finalidad de anticiparse a cualquier evento. El Centro de Estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria adelantó que la respuesta al petitorio será votada el próximo martes 30 de mayo. En otro punto de la capital, en la comuna de Santiago, ya no es novedad ver la fachada del Instituto Nacional de esta forma. El 16 de mayo los estudiantes votaron formalmente la toma, situación que continuará hasta al menos el próximo martes, cuando haya una nueva elección para extender o no la manifestación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido indicarle, ¿no es cierto?, al sostenedor que tiene que buscar todas las formas para poder resolver, ¿no es cierto?, de manera pacífica ese conflicto, con recuperación de clases. Recuperación de clases que al parecer solo llegará cuando se cumplan los puntos exigidos por los alumnos del Instituto Nacional, entre los cuales está el respeto a las instancias organizativas, comodidad para personas de neurodivergentes e incremento en docentes y personal de aseo. Creemos que hay muchos puntos de acuerdo, entre ellos sobre todo lo que dice relación con protocolos internos y avances propios de compras de insumos y materiales. Desde el Ministerio de Educación aseguran que se han invertido más de 700 millones de pesos solo en este establecimiento, información que se suma a lo asegurado por exautoridades. En el caso del Instituto Nacional es probablemente el establecimiento público que más recursos públicos ha recibido en los últimos años, y por lo tanto las demandas que se instalan carecen hoy día, a mi juicio, del sentido necesario como para generar el efecto que provocan. La Municipalidad de Santiago ve con optimismo las conversaciones que se están llevando a cabo y esperan que durante los próximos días se pueda volver a la normalidad. Tengo la impresión que, a pesar de que estamos en un momento de movilización que no es el que quisiéramos, el futuro del instituto se presenta más auspicioso. Conversaciones y diálogos que se mantienen entre autoridades y los centros de estudiantes de los establecimientos en toma, los cuales continúan con sus exigencias y a la vez perdiendo las clases diarias que ya venían resentidas desde la pandemia. Vamos a otras materias. Hoy el gobierno presentó la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Es un trabajo entre varios ministerios, pero encabezado por el de Agricultura. Algunas medidas ya están en implementación, como los microbancos de alimentos. En tanto, se pronosticó que el precio de los alimentos justamente podría bajar en los próximos meses. ¿De qué se trata todo esto? María Luisa Carrión reportó el tema. Son 10 estrategias, 10 medidas, algunas en implementación, otras en etapa de diseño, pero todas son parte de la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, un plan que nació de una comisión que comenzó a trabajar el año pasado y que está a cargo del Ministerio de Agricultura. Son parte de ella, por ejemplo, los microbancos de alimentos, que deberían llegar a 79 el próximo año, también el bolsillo familiar electrónico que ayuda a paliar en algo la inflación en la comida y un proyecto de ley de ferias libres. Que se preocupe de este sector, que le dé dignidad
este sector, que le dé además un estatuto jurídico a este sector. Estamos hablando de más de 300.000 personas que trabajan en las ferias libres, es una fuente laboral muy relevante y además es una fuente de alimentación clave para las familias en Chile. La iniciativa está en etapa de diseño y debería ser presentada el segundo semestre de 2023. Son parte también de esta estrategia nacional el Plan Juntos Más Barato, que entrega capacitaciones en educación financiera a las familias, nuevas guías alimentarias a cargo del Ministerio de Salud, un Centro Nacional de Bioinsumos e Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Soberanía Alimentaria que vaya de la mano con la diversificación productiva y el uso de tecnologías avanzadas. Aunque los gremios valoran estas medidas, sí hay quienes consideran que aún falta mucho por hacer. No basta con producir, necesitamos tecnología, el cambio climático es una realidad, necesitamos más variedades, mejores variedades, producir más en la misma superficie. Ese es el desafío que tenemos para alimentarnos. ¿Y eso está en esta estrategia o a su juicio falta profundizar? Está, pero como todo en la vida no es perfectible, esto hay que seguir conversando. En lo que sí hubo acuerdo transversal y se traduce en una buena noticia para los bolsillos es que el precio de los alimentos debería seguir bajando este año. Y si la canasta básica ya bordeó los 64.000 pesos en abril, todo indica que la inflación, al menos en este ítem, seguirá cediendo. Tenemos certeza de que con el trabajo que se está realizando, la tendencia en los últimos 3 meses a la baja de los alimentos se va a sostener durante este año. Y esperamos acercarnos hacia final de año a una inflación de alimentos que también ojalá sea en torno a un dígito y no al máximo que llegó en un momento dado de sobre 20%. Y así también lo confirman algunos gremios que participaron del lanzamiento de la estrategia nacional. En Chile Carne señalan que ya en junio o julio los precios deberían bajar aún más, impulsados por el valor del maíz. Y desde Fede Fruta indican que pese a que hay una producción levemente menor este año, esto no impactaría negativamente. Van a ser precios normales, el limón debiera bajar ahora, comienzan los cítricos, la cosecha ya de cítricos fuertemente, la clementina, las mandarinas, la naranja. La manzana ya también está en precios bastante asequibles. Venimos de años difíciles, hubo un alza los años anteriores, los precios han tendido a la normalidad, los precios de los granos han bajado, lo que es muy bueno porque los animales, sobre todo el pollo, el cerdo, se alimentan de grano, con precios menores de grano. Uno debería esperar en el mediano plazo que los precios de la carne de pollo y cerdo bajen también. El rubro está en un proceso de recuperación. La temporada pasada, recordemos que fue muy compleja, los problemas logísticos que existieron, las situaciones relativas a las medidas para el COVID que en muchos países aplicaron, y evidentemente eso generó un desorden, podríamos decir, en la comercialización de los productos nuestros que son perecibles, y evidentemente eso afectó los resultados. Esta temporada el tema está bastante más regularizado. Pronósticos que alegran y algo alivia los bolsillos de las familias que tanto han sufrido los últimos meses. Sí, hay algo que ha bajado. Los limones están bajando un poco. Pero en general no mucho, no han bajado mucho las cosas, se ha mantenido al alza. Por el momento está igual casi. ¿Igual de caro o igual más o menos? Más o menos. ¿Tú dices que baja esta semana? Ojalá. Sí, todavía no bajan mucho, han bajado pero poquito. ¿Y la carne? La carne todavía está regular, no, baja pero poquito. Pero algo alivia esto, ¿no? Sí, igual alivia. Es que sin ir más lejos, en la cifra del IPC de abril, la División de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación mensual igual a 0% y el acumulado a 12 meses es de poco menos de 15%, cifra levemente inferior a la que tiene la canasta básica, que supera por ahora ese número. Cambiamos de plano informativo para contarles que la Comisión Experta Constitucional aprobó una cosa que es bien polémica. Algunos celebran, otros van a estar súper en contra. Piensen ustedes en sus casas. Las órdenes de partido, una norma que busca evitar la fragmentación política y fortalecer la disciplina parlamentaria y partidaria. Si bien se aprobó de manera unánime por los expertos y expertas, ya hay parlamentarios que criticaron esta propuesta. En todo caso, tienen que ver el informe Paul Follert para entender en qué casos podrían haber órdenes de partido. Aprobaciones de manera unánime. Esa ha sido la tónica del trabajo de la comisión experta en el Pleno.
Así se alistan las normas finales del anteproyecto de nueva Constitución que, entre otras cosas, buscará medidas para mejorar la disciplina partidaria. Nosotros llegamos a esta comisión experta, no olvidemos, bajo una consigna de la convención anterior que decía el pueblo unido avanza sin partidos. Nosotros, por el contrario, creemos que la democracia representativa requiere partidos fuertes, sólidos, programáticos. Se busca efectivamente que los partidos funcionen como un todo, como un equipo vinculado a contenido. Para cumplir con esa tarea se aprobaron las denominadas órdenes de partido, que son instrucciones entregadas por el partido a sus parlamentarios para votar de determinada manera en algunos proyectos de ley. Que la orden de partido, tal como lo dice el articulado, está relacionado con los principios que tiene el partido. Por lo tanto, no se puede dar una orden que vaya más allá de los principios que convocan a las personas que se agrupan en ese partido político. Bueno, esa norma también tiene limitaciones y las órdenes de partido, que era una cosa que ya existía y estaban prohibidas, hoy día se limitan a cosas que tienen que ver como con los principios y los estatutos del partido. A ver, si bien yo voy a votar a favor de todo el capítulo, yo también soy escéptico de constitucionalizar un aspecto, creo que debería ser materia de ley. Alinear y ordenar a los parlamentarios es uno de los objetivos de esta propuesta, donde se busca evitar el fraccionamiento y los votos disidentes al interior de los partidos. Cuando en Chile se debatió la interrupción del embarazo, en 3 causales, a lo mejor el partido político no habría querido utilizar el orden de partido para eso, justamente porque es un problema de conciencia. Pero ahí creo yo que hay un ejemplo en el cual uno espera a que las discusiones políticas tengan un reflejo de lo que el partido político ofrece a la ciudadanía en su declaración de principio con lo que finalmente terminan votando. Hay otras cosas programáticas, como por ejemplo puede ser una reforma previsional cuyos principios pueden atentar contra la línea política de un partido. La norma acota las órdenes a casos excepcionales que deberán ser regulados por ley y que tendrán que referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa. Eso sí, se excluye casos como las acusaciones constitucionales. Porque en la acusación constitucional los parlamentarios muchas veces tienen que operar como jurado y en ese sentido tienen que resolver a partir de sus propias convicciones y no corresponde la orden de partido. La medida despertó rápidamente la atención de los parlamentarios, donde las lecturas son variadas. Se puede buscar un equilibrio que permita, por un lado, respetar ciertos grados de autonomía parlamentaria y, por el otro, que se respeten también los principios ideológicos fundantes, valóricos, fundamentales de los partidos. Me parece razonable que el partido dé una orden a sus parlamentarios que lo representan solamente cuando esté en juego sus principios o valores, nada más. Que los partidos no pueden ser sectas. Cuando a nosotros nos eligen como personas, no solo para ser militante de un partido. Creo que esto está absolutamente equivocado. Yo creo que esto es muy delicado. Hoy no puede haber órdenes de partido. No quisiera que la nueva Constitución fuera más regresiva. Una norma más que se suma al anteproyecto que se encuentra en su etapa final de redacción y que ya ha generado resistencia en algunos sectores. Así lo hizo saber una facción al interior del Partido Republicano. Consideramos que de mantenerse intacto el texto que están proponiendo, este debería ser rechazado para poder incorporar. Al final, los últimos detalles en materia de Congreso y Justicia son algunas de las pocas tareas que tiene pendiente la comisión experta. Francisco Frei, hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no se va a entregar a la justicia luego de que el tribunal emitiera una orden de detención en su contra. Esto tras la resolución de la Corte de Apelaciones que revocó la libertad vigilada que cumplía el menor de la familia Frei. Veamos entonces los detalles de quien hoy es un prófugo de la justicia en el informe de Valentina Nieto. Aunque llamaron varias veces, no hubo respuesta. Y es que hoy Francisco Frei, hermano del expresidente Frei Ruiz-Tagle, debía ser detenido por la PDI. Sin embargo, no se encontraba en su casa. Más tarde se supo el motivo. Por recomendación mía, él está en un lugar seguro aguardando lo que va a suceder con su suerte procesal en un futuro. Él no se va a entregar voluntariamente porque es algo que yo le recomendé. Yo lo decidí y él acogió mi sugerencia. Y es que hace menos de 24 horas la Corte de Apelaciones había revocado la libertad vigilada que beneficiaba al menor del clan Frei, por lo que ahora debía cumplir su condena de 5 años en prisión efectiva. Todo por la millonaria estafa que perpetró el ingeniero comercial en contra de su familia. La resolución decía lo siguiente.
No corresponde tener ninguna consideración distinta al tratamiento otorgado a otro delincuente, que incluso con delitos con menor pena deben estar en prisión preventiva o incluso dentro del penal cumpliendo la condena. Así, el tribunal emanó una orden de detención en contra de Francisco Frey, quien se encuentra en calidad de condenado por varios delitos económicos, entre ellos apropiación indebida, estafa y administración desleal. Lo cierto es que aunque la PDI llegó con el documento hasta su domicilio, no hubo nada que se pudiera hacer. Es más, sus vecinos dicen que no lo veían hace ya varios días. ¿Tú recurrentemente lo ves? Lo veo salir del ascensor, entrar al departamento. Eso. Hace 4 días que no lo ves. Exactamente. Le pregunto a Francisco Javier Frey Ruiz-Tagle, ¿acepta los hechos de la acusación que fueron dados a conocer por el señor fiscal? Sí, acepto. Fue en marzo de este año que Francisco Frey fue condenado. En 2019 fue él mismo quien se autodenunció ante la justicia tras haber utilizado por cerca de 15 años la empresa del expresidente Inversiones Saturno S.A. para obtener créditos y letras de cambio mediante firmas falsificadas. He sido víctima de un gran fraude. En varias conversaciones en los últimos años siempre me decía, confianza hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Serían más de 1.500 millones de pesos los que el hermano menor del exmandatario habría sustraído de la sociedad familiar, debido a que se encontraba con una condena que cumplía en libertad vigilada y no con una medida cautelar. Francisco Frey no tenía vigilancia policial permanente, solo debía reportarse cada cierto tiempo a un delegado de gendarmería. Y quiero decir que toda aquella persona que tiene una orden de detención va a, por el trabajo policial, ser ubicada. No quiero referirme en particular a propósito de lo que usted dice, lo que sí quiero decir que en Chile los fallos judiciales se tienen que cumplir y el gobierno va a garantizar que esos fallos se cumplan. Pero ¿qué pasará ahora mientras Eduardo Frey permanezca inubicable? Las tesis son varias. Ahora, es posible que el abogado tenga una estrategia alternativa, por ejemplo, intentar presentar un recurso de amparo, que es un recurso extraordinario, y esto significa que este recurso, por el hecho de interponerlo, no suspende la orden de detención. Esa sería una opción, pero la más probable es que la defensa presente un recurso de queja ante la resolución que revocó su pena sustitutiva tras la decisión adoptada por la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Serás transferido a un buzón de voz. Aunque CNN Chile trató de contactarse con el abogado Juan José Rondón, representante de Francisco Frey, él declinó referirse al caso con otros medios de comunicación. Estamos listos para revisar las informaciones internacionales junto a Isel Guerra. Isel, buenas noches. Partimos obviamente con todo lo que fue un chascarro de lanzamiento de candidaturas. Lo menos que le pasó fue cuando no le funcionaba internet. Claro. A Ron DeSantis. Chascarro, bochorno también lo que vivió el día de ayer el ahora precandidato republicano, con lo que comentábamos el día de ayer, esta caída que sufrió en medio del anuncio de su precandidatura. En Estados Unidos, en el primer mundo, si no es nada en cualquier lugar. Claro, exactamente, y con las expectativas sumamente altas, teniendo en cuenta que usualmente este tipo de anuncios se hacen con público. Era un experimento, lo decían también algunos, que hiciera este anuncio a través de un video en Twitter, pero también con esta transmisión por audio. Y claramente aquí varios durante esta jornada también, ayer por la noche, comenzaron a reaccionar justamente a este fallido anuncio de precandidatura, y uno de ellos, sin ir más lejos, claramente aquí Donald Trump, que prácticamente utilizó su red social Truth Social durante esta jornada y también ayer por la noche para burlarse hasta que se aburrió, yo creo, prácticamente, con videos, con memes, con algunas publicaciones. Incluso, Mónica, en uno de estos videos que publicó Donald Trump durante esta jornada se podía ver, o hacía alusión más bien, a estos cohetes de SpaceX explotando, haciendo alusión allí también al fallido anuncio a través de Twitter. Recordando que aquí Elon Musk es dueño de esa red social. Te invito, Mónica, que pasemos a revisar el informe que preparó Gabriel Palma con todas las reacciones a este fallido anuncio. Todo estaba listo para hacer una verdadera fiesta. El gobernador del estado de Florida y militante del Partido Republicano Ron DeSantis ya había publicado su video anunciando su precandidatura a la presidencia, y ahora era el turno de hablar directamente con sus seguidores de redes sociales. Pero algo ocurrió.
Tonight, I'm pleased to introduce two individuals who've done more to loosen the. All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the server. Justo en medio del anuncio se comenzaron a registrar fallos durante la transmisión por audio de Twitter Space, provocando que el esperado mensaje que buscaba entregar DeSantis quedara en un segundo plano. Como era de esperar, las reacciones a este hecho bochornoso para algunos llegaron enseguida. Quien sacó más provecho fue su competidor directo en las futuras primarias republicanas, Donald Trump. Rob DeSanturrón y sus números en las encuestas están cayendo como una roca. La pregunta es, ¿Rob joven inexperto e ingenuo o más preocupante, es un tonto que no tiene idea de qué diablos está haciendo? Y es que durante toda la tarde y noche de este miércoles, Trump se encargó de burlarse de DeSantis a través de su red social Truth, con mensajes como estos. Yo conozco a Ron. La forma en que manejó su anuncio será la forma en que manejará al país. Y no quedó solo ahí, pues Trump posteó algunos videos mofándose de la presentación de su campaña, aludiendo a la responsabilidad que tuvo Elon Musk, pues fue el propio magnate y dueño de Twitter quien fue el anfitrión de la fallida actividad. Incluso publicó un video parodia en el que aparecen DeSantis y Musk acompañados en la transmisión de personajes como el FBI, Adolf Hitler y el Diablo. I'm running for fucking president, okay? Well, that concludes our Twitter space for today. Thank you to all of our... Hold your horses, Elon. The real president is going to say a few words. Las burlas también llegaron desde el Partido Demócrata, en donde el presidente Joe Biden tuiteó el enlace de su sitio de donaciones de campaña con la frase «Este link sí funciona». Pero el anuncio de la precandidatura de DeSantis ha tenido reacciones de fuera de la frontera. El mandatario mexicano también se sumó a las críticas e incluso fue más allá y pidió no votar por el actual gobernador de Florida. Esto debido a sus políticas contra la migración. Ojalá y los hispanos de Florida despierten. Que no se vote por los que persiguen a migrantes. En la política interna del Partido Republicano se está produciendo un fenómeno sumamente interesante. Hasta hace unos meses, uno de los principales canales de difusión de sus mensajes era la cadena conservadora Fox News, la que usualmente hacía eco de las palabras de Trump. Pero desde que DeSantis comenzó a tomar protagonismo, ambos personajes han incursionado en el mundo digital, uno en el que Trump tiene experiencia de sobra. Que DeSantis intente lanzar su candidatura vía Twitter es la intención clara de DeSantis de disputarle el espacio, tanto en su electorado como su espacio de comunicación, que es Twitter, a Donald Trump. Pero para los expertos, estos éxodos de comunicación política a las nuevas plataformas tienen su riesgo, sobre todo para un momento tan crucial como lo es la campaña presidencial de los candidatos estadounidenses. DeSantis intentando competir en el espacio político, en este caso comunicacional de Trump, que es Twitter, y pierde, es un fiasco. Creo que DeSantis debe tener cuidado cuando intente competir en el espacio político más bien de este electorado conservador, que es el que le va a disputar a Trump. El tiempo y los electores decidirán si su fallido anuncio de campaña le pasará a la cuenta o si, por el contrario, la presentación por redes sociales quedará guardada en el baúl de los recuerdos como una mala jugada. Lo cierto es que la carrera al interior del Partido Republicano ya comenzó, con DeSantis y Trump buscando captar cada uno de los votos. Bueno, Mónica, ahí veíamos el informe de Gabriel Palma, donde nos contaba las reacciones a este fallido anuncio, y hay un dato ya que queda en estas últimas horas. De hecho, en este primer día, tras el anuncio de su precandidatura, Ron DeSantis ya ha logrado recaudar $8,2 millones. Hay una razón ahí también por la que los precandidatos anuncian, según señalan, con tanta antelación, y es justamente para recaudar esos fondos de cara a las elecciones. Él, desde el punto de vista del papel, de los datos, es un excelente candidato. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en aspecto económico. Él tiene un fondo de $80 millones de plata que le sobró de su campaña a gobernador y que por ley, por norma, puede traspasar a esta campaña o precandidatura presidencial. Además, tiene un fondo, estos PAC, que son, en el fondo, grupo de gente que se asocia, que no tiene límite. La Corte Suprema le limitó el límite de gasto, le quitó el límite de gasto, y por lo tanto se asocian con $20 millones, más otros fondos que podrían asociarse. Se dice que podría llegar a tener, unos dicen solo 100, otros dicen no, podrían ser $200 millones para comenzar,
y frente a un Donald Trump que ahora tiene como 20 millones de dólares, pero sabemos que tiene capacidad también para recaudar. Pero es como impensado que tenga un rival con esta cantidad. Económicamente dicen que alcanzaría para tocar 2 veces las puertas de cada uno de todas las puertas de cada uno de los estados donde comienza esta carrera, que es súper importante ganar los primeros puntos de disputa. Estos caucus y estas reuniones también que se producen, hoy tienen varios sistemas para elegir al precandidato. Entonces, realmente lo que tiene una gran distancia y muchos dicen es imparable Trump. Pero es interesante lo que puede tal vez llegar a ser DeSantis. Sí, allí son 12 figuras de peso, sobre todo Donald Trump claramente con los respaldos que tienen pese a los líos judiciales. Pero claro, aquí hay que ver si es que el dinero será suficiente para poder lograr llegar a todos los electores de cara a estas primarias que deberían comenzar en febrero del próximo año. Sí, y además es difícil porque Santis, si los temas judiciales llegaran a impedir una candidatura de Trump en el sentido político, no judicial, ¿lo critica o no lo critica? ¿Qué es mejor? En fin, bueno, no se sabe todavía, pero tiene una disyuntiva no fácil DeSantis si pelearse tanto o no con Trump. En cambio, Trump le pega y le pega, ¿no? Claro, lo veíamos también ahí en el informe, pero bastante interesante lo que va a ocurrir en los próximos meses en Estados Unidos. Vamos a dejar de lado ese país para hablar ahora de un anuncio que realizaba más temprano Alexander Lukashenko, quien informaba y también confirmaba que Rusia ha iniciado el traslado de armas nucleares desde ese país hasta Bielorrusia. Todo esto a raíz de una petición que habíamos escuchado de Alexander Lukashenko hace ya algunas semanas atrás, y de hecho hace 2 meses atrás Vladimir Putin anunciaba justamente el inicio de estos traslados de armamentos nucleares desde Rusia hasta su aliado. Y claramente aquí, en vez de disminuir la tensión, aumenta ya con la confirmación oficial que, según señalaba Alexander Lukashenko, recibió de Vladimir Putin en las últimas horas. Aquí, sin embargo, hay una especie de ambigüedad porque al menos hasta ahora no confirmó si Bielorrusia ya había recibido armas de destrucción masiva, pero en concreto se trata de un traslado de Rusia a Bielorrusia a instalaciones especiales. De hecho, se ha informado que la construcción de uno de estos almacenes debería culminar el próximo 1 de julio, algo que, según califican aquí los expertos, ocurre en tiempo récord. Y de hecho, durante esta jornada se informaba que los ministros de defensa de ambos países habían firmado protocolos sobre cómo se iban a almacenar estas armas nucleares. Aquí Rusia ha dejado en claro, Mónica, que el control va a seguir siendo potestad exclusiva de Rusia. ¿Qué significa eso? No es que estas armas que han sido o que están siendo trasladadas, que se inicia hoy día, correspondan o queden bajo el control de Bielorrusia, sino que Rusia va a seguir bajo esa potestad y decidiendo cuándo utilizarlas. Es parte de lo que se informaba durante esta jornada, y aquí Vladimir Putin cumple esta petición que habíamos escuchado de Alexander Lukashenko. Vamos a cambiar de tema para hablar ahora de una información que surge a raíz de la desclasificación de documentos del FBI, Mónica, que señala que se estaba preparando una especie de complot en contra de la reina Isabel II, esto durante su viaje a Estados Unidos en 1983. Y en este documento de 102 páginas que se revela a raíz de una solicitud de información realizada por parte de los medios estadounidenses, se habla de una amenaza de la que habría sido allí víctima la reina Isabel II en su viaje a Estados Unidos. ¿Cuáles son los detalles de este hecho que se revelan en este informe? Todo comienza con una amenaza que recibe un oficial de la policía de San Francisco, quien frecuentaba un pub irlandés en esa ciudad, y allí conoció a un hombre que señalaba él quería venganza por la muerte de su hija. Esto en medio de los enfrentamientos en Irlanda del Norte, y es allí que esta gente recibe esta amenaza que estamos conociendo este día de hoy. Y aquí lo que plantean estos documentos, Mónica, es que la opción o el objetivo que tenía este hombre era de lanzar un objeto contra la reina Isabel II en su visita justamente a Estados Unidos desde el Golden Gate, o incluso en su viaje o su visita al Parque Nacional Yosemite
Pero claro, aquí lo que señalan también estos documentos es que en su momento se activó todo un protocolo, por ejemplo en el caso del Golden Gate, para evitar justamente que alguien pudiera acceder, y por eso habían cerrado el puente para que no se registrara ese hecho. Pero lo cierto es que, claro, comienzan a desclasificarse también una serie de episodios que ha vivido la reina, y ahora sabemos justamente de este complot. Eso es interesante, cuando se van desclasificando esos documentos. Isel, muchísimas gracias por toda la información. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, cómo no, CNN Íntimo, porque es jueves. Doña Matilde Burgos conversa con Ascanio Cavallo, así que está imperdible, un hombre con muchísimas historias. No se lo pierdan. Jueves 25 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.